Hola, como les había prometido, estaré compartiendo con ustedes este video que tiene que ver con unos detalles importantes a nivel de física de suelos y sus cálculos pertinentes, especialmente para determinar contenidos de humedad que sean importantes y usados en riego. Eh, Quizá dos elementos o tres elementos importantes a nivel de teoría. Lo primero es que a nivel de física de suelos, las descripciones nosotros las hacemos a partir de porosidad, especialmente cuando nos referimos eh, a temas que estén asociados por agua, porque el agua principalmente va a estar siendo retenida dentro de los poros. Los poros van a funcionar de una forma específica relacionada con su textura. A mayor contenido de arcilla, por ser un material más masivo, entonces hay menos espacios para los macroporos, por lo tanto las arcillas aumentan su retención. La arcilla no necesariamente retiene más agua porque tenga más poros que la arena, aunque así, de todos modos, así funciona. Las arenas tienen menos porosidad total, como usted puede verlo en la imagen, pero la capacidad de una arcilla para poder retener humedad depende principalmente de la capacidad o la cantidad de microporos que ella tiene. Mientras tanto, en la medida que nosotros vamos más hacia las arenas, desaparecen los microporos y hay mayor relación hacia macroporos. Por eso, es que las arenas tienen la capacidad de ser mejores en procesos de drenaje. Dicho esto, entonces podemos decir que la física del suelo y especialmente su contenido de humedad depende principalmente de la textura. El segundo elemento, que es muy importante, y me voy a brincar un poco lo que hablamos en algún momento sobre los contenidos de humedad, eh, es el tema de qué tan llenos están esos poros. Entonces, vamos a pasar a hablar ahora del segundo gran elemento de esta presentación, que son el estado de humedad en el suelo. Si los poros se encuentran 100% llenos, tanto micros como macroporos, entonces estamos en presencia de un suelo en saturación y sus valores en términos de contenido de humedad llegan a ser altos. Cualquier valor que esté por arriba de capacidad de campo, prácticamente nosotros lo vamos a reconocer como saturación. Saturación no solo es el 100% de la humedad, es que el suelo tiene más humedad que la que él puede retener. Entonces, de nuevo, cuando el suelo va perdiendo esa humedad porque está en los macroporos, entonces el efecto gravitacional genera la precipitación de esa humedad hacia estratos más profundos. Entonces es cuando el suelo retiene en sus microporos únicamente el agua, perdón, o el agua solo es retenida únicamente en los microporos. Es ahí cuando nosotros hablamos de que estábamos en un estado de capacidad de campo. Esta es una propiedad del suelo. Esta propiedad del suelo está definida, o como lo acabo de mencionar, cuando los suelos se encuentran, cuando los microporos se encuentran completamente llenos. A partir de ahí, esa agua está en retención en el suelo y empezará a ser consumida por las plantas a través de procesos de succión o absorción, que ella es la que va a estar teniendo. Entonces, la humedad va a venir decayendo y va a venir decayendo hasta que va a alcanzar un estado de punto de marchitez. Ese estado de punto de marchitez, nosotros teóricamente lo hemos definido siempre como una propiedad del suelo, pero realmente el punto de marchitez es una propiedad del cultivo propiamente. Hay algunos cultivos que tienen más o menos capacidad para absorber el agua en el suelo. De forma teórica, nosotros el punto de marchitez permanente lo hemos definido cuando la retención de humedad en el suelo alcanza las 15 atmósferas. Ese es un valor teórico que hemos venido siguiendo. A partir de aquí, podemos decir que el agua útil va a ser siempre la resta entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Segundo gran concepto. El tercer gran concepto tiene que ver con cómo conectamos esos potenciales de humedad con las texturas que hace un momento hablamos. Entonces, existen una relación, una íntima relación entre esa textura y esos valores de capacidad de campo. Normalmente, nosotros cuando medimos, ya sea capacidad de campo o punto de marchitez permanente,
con instrumentos en el suelo, ya sea de humedad gravimétrica o volumétrica, tipo TDR, la lectura que el TDR me va a dar, yo no la puedo interpretar si no conozco su textura. Es la única forma que yo pueda saber bajo qué condiciones. Por eso tablas como estas de físicas de suelos y de humedades en el suelo se vuelven muy, muy importantes para que nosotros podamos describir esos comportamientos y podamos asociar de nuevo. Como les acabo de mencionar, eh, ejemplo, si yo dijera que tengo un suelo que está con un, con un 22% de saturación, entonces, o 22% de humedad gravimétrica, y bueno, yo tuviera que revisarlo a ver si eso es mucho o poca agua, entonces lo vería a la luz de sus texturas. Por supuesto que un 22% de humedad, 25% de humedad, si fuera una arena, pues estamos en una absoluta saturación, pero si estamos bajo condiciones de un suelo franco arcilloso, pues está más bien todavía un poquito pasado de capacidad de campo, pero casi que justo en el límite de lo que podría ser esa capacidad de campo. Por eso la importancia siempre de trabajar con estas tablas. Muchas veces en el curso les voy a decir o no les voy a indicar valores de capacidad de campo ni de densidad. Simple y sencillamente les voy a mencionar para que ustedes hagan sus cálculos que estamos en presencia de un suelo arcilloso o un suelo franco. Y nosotros sabemos que utilizando estas tablas podemos utilizar esta información. Finalmente, el ejercicio de riego está en administrar la humedad entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Existe una fórmula muy importante que nos ayuda a construir esta o hacer estos cálculos en términos de láminas milimétricas, que es esta ecuación que usted puede observar por acá. En esta nosotros, para calcular la lámina máxima de un suelo, o si tuviéramos que calcular la cantidad de milímetros que tuviéramos que regar para llevar ese suelo desde punto de marchitez permanente hasta capacidad de campo, pues entonces utilizamos esta ecuación. ¿Qué va diciendo ella? Primero, con mi puntero voy guiándola. Entonces, vamos a ver. Aquí está el Pointer Options. Bien, primero estamos en esta sección. Como pueden ver, lo primero que dice la fórmula es que la capacidad de campo menos el PMP. Esto que está entre paréntesis. Esto que está entre paréntesis, lo que me está refiriendo es el agua útil, toda el agua que puede o toda el agua disponible que puede haber o que puede entrar en ese suelo. Que por supuesto la capacidad de campo y el punto de marchita es permanente van a depender de la textura. Ahora bien, como esto está en valores gravimétricos, yo lo voy a multiplicar por la densidad del suelo y lo voy a dividir entre la densidad del agua. Para eliminar las unidades uso la densidad del agua. Pero yo acostumbro a hablar de peso específico, así me hablaban a mí en los cursos, entonces, pero es la misma densidad. Entonces, si esta primera parte de la ecuación es el agua útil gravimétrica, al multiplicarlo por la densidad del suelo, entonces lo voy a tener ya toda esta expresión en gravimétrico. Entonces, esto sería la cantidad de agua gravimétrica que ese suelo necesita para poder llenarse. Y luego lo voy a multiplicar por la profundidad de raíces para tenerlo, especialmente en milímetros, para tener el dato en términos de láminas, en milímetros, que lo voy a interpretar como litros por metro cuadrado. En esta ecuación aparece un factor adicional que le llamamos el par, y ese par es el porcentaje de área regada. Cuando hablemos del riego por goteo, estaremos trabajando y poniendo valores diferentes al 100%, inclusive serán valores menores al 100%, porque como en el goteo solo se riegan franjas, entonces vamos a tener esa característica. Por el momento, vamos a seguir no nos preocupemos, vamos a seguir trabajando entonces con un par igual al 100%. Cuando sepamos un poco más adelante, avancemos en el curso, podríamos calcularlo eh, de otra forma. Pero si estamos hablando de condiciones de precipitación, si estamos hablando de condiciones de riego por aspersión, siempre el par va a ser igual al 100%. Ahora, ¿cómo manejamos nuestra humedad en el suelo? Viene un elemento muy interesante y es que recuerdan que cuando hablamos que la capacidad, el punto de machete es permanente, es una propiedad no del suelo,
sino que del cultivo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cuando administramos la humedad. Sabemos que todo el agua disponible teóricamente está entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, pero no queremos acercarnos al punto de marchitez. Entonces vamos a manejar una lámina residual. Esa lámina residual que siempre estará presente en el suelo va a evitar que lleguemos a estas condiciones y que lleguemos a una condición irremediable de marchitez. Por lo tanto, la fórmula que nosotros vimos anteriormente, cuando necesitamos calcular la lámina de mantenimiento de riego, hablamos entonces de un porcentaje de agotamiento. Este porcentaje de agotamiento básicamente es este nivel de agua. Entonces, cuando usted riega, va a llegar hasta capacidad de campo, o más bien con esta fórmula, cuando usted hace la mecanización del suelo, entonces su primer riego va a encargarse de llevar el agua hasta capacidad de campo y después usted va a tomar la decisión que con qué porcentaje de agotamiento usted va a desear trabajar. Por ejemplo, si va a tener un 30% de agotamiento, entonces usted cuando llegue a capacidad de campo va a permitirse que se agota el 30% de la reserva de agua en el suelo cuando usted de nuevo va a decidir volver a regar. Este paquete de fórmulas que acabamos de observar son muy importantes para hacer los cálculos de nuestro primer riego y para hacer estimaciones de láminas de reposición. A continuación vamos a hacer un video, un ejercicio que nos permita describir estos fenómenos. El caso es el siguiente y es uno de los casos, es el caso número 1 que tenemos dentro del taller. Así que voy a llevarlo yo aquí a Excel, lo voy a pegar y vamos a tenerlo acá para poder ir analizándolo. Entonces, vamos a hacer esto un poquito más pequeño y vamos a pegarlo por acá. Y aquí vamos a quitar las líneas. Muy bien. Dice que en un cultivo de chile pimiento, cuya profundidad efectiva de raíces es de 450 milímetros, se ha establecido en un sitio con las siguientes características. Entonces me dicen que es un cultivo de pepino, perdón, de chile, como decimos en Costa Rica, chile dulce, con una capacidad de campo, en este caso vamos a decir que es del 40%. Este 40% que vamos a estar aquí, más bien voy a ponerlo así, ya la reconoció. Entonces, punto de marchitez permanente. Esta capacidad de campo que nosotros estamos teniendo acá es de tipo de humedad gravimétrica, porque como usted puede observar, la referencia le está diciendo que es peso sobre peso. Entonces, quiere decir que el 40% de una muestra de peso de suelo tiene agua. Eso sería capacidad de campo. Me va a decir que el punto de marchitez permanente es igual al 20%. El punto de marchitez para las condiciones de este suelo. Voy a hacer este texto un poco más grande para empatar el tamaño de las líneas. Y luego este suelo va a tener una densidad. ¿Qué sucede aquí? Y después este suelo va a tener por acá una densidad de 1.38 gramos. Me hacen dos grandes preguntas. Me preguntan que determine la lámina de reposición que usaremos para regar el cultivo, pero también me preguntan que con cuánta agua necesito yo para llevar ese suelo desde su punto de marchitez, estando seco, hasta que alcance su capacidad de campo. Entonces, para esta pregunta 1 y para la pregunta 2, vamos a estar trabajando con estas ecuaciones, o este juego de ecuaciones, no, perdón, con este juego de fórmulas que hace un momento estuvimos mencionando y que van a ser pues las que nos acompañen en el proceso. Voy a ver si me puedo llevar esto. Entonces, voy a llevar esta fórmula, que es la que necesito por acá, junto con esto. Muy bien. Entonces nos llevamos esto para poder tenerlo por acá. Voy a pegar esto también